porque tú has estado también destapando los esfuerzos, los intentos de esta red, y no quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero creo que con esta violencia política electoral, como tú has estado destapando esta red de los privilegios, de los malandros, de alguna parte de la mafia del poder, y cuando escuchamos a políticos como Gerardo Fernández Noroña hablar de golpismo, y cuando vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de injerencia, de injerencismo por el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, yo te pregunto a ti, ¿no deberíamos de preocuparnos y ocuparnos de la seguridad del presidente? El presidente ha estado muy insistente en que no quiere más seguridad, que no quiere regresar a aquellos tiempos de tantos guaruras en torno de tantos escoltas en torno al aparato de seguridad de los presidentes, pero pareciera que la cosa se está poniendo muy caliente, o tú tienes otra percepción. No, tengo esa misma percepción. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, no sé si recuerda el auditorio, cuando aquel muchacho entró corriendo, evadiendo ahí todas los puntos de seguridad y se acercó a platicar con el presidente hace un tiempo, ¿no? Entonces esa parte me preocupó y efectivamente comparto esta inquietud. Yo creo que sí debería de tener un resguardo mucho más importante. Hay que blindarlo en todo sentido, porque es propiamente el jefe del Ejecutivo y más allá de las declaraciones que ha hecho, de que la gente lo cuida, que lo quiere y que en efecto en todas las reuniones y las visitas que tiene se le ve muy tranquilo, muy bien arropado, pero no estaría de más que existiera ahí un tipo de guardia, no de élite como tenían estos viejos presidentes, pero sí alguien que se encargue de su seguridad y de que pueda llegar a las diferentes reuniones, a los diferentes puntos donde lleva a cabo sus encuentros de la manera más resguardada posible, porque es uno de los presidentes más populares que hayamos tenido en la historia, y esto no es algo que me esté sacando de la manga, porque siempre hay denostadores, dicen, bueno, son ocurrencias, no, son datos duros. Han salido, por ejemplo, encuestas de aceptación a los presidentes, y uno de los más aceptados es precisamente López Obrador, y esto me lleva a reflexionar sobre la visita de Dilma Rousseff, la expresidenta brasileira. Entonces, esta visita me parece muy relevante, aunque los medios de comunicación tradicionales no le han dado la cobertura suficiente, apenas una nota ahí perdida en algún medio de comunicación, pero es importantísima la visita de Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque es una de las expresidentas con mayor carisma que haya existido, no solamente en el continente, sino en todo el mundo. Y hay que conocer su historia. Dilma fue una presa política, fue torturada por la dictadura brasileña allá en la década de los 70. Entonces, ella es una mujer que se ha hecho aunque ciertamente es hija de un hombre europeo que fue a Brasil, se casó con una chica de Río de Janeiro, y entonces ella estuvo viviendo ahí. Pero fíjate que por su militancia la corrieron de la universidad,
Ella nació en una de las ciudades más hermosas de Brasil, que es Minas Gerais, propiamente en Belo Horizonte. Entonces, ella tiene una trayectoria muy importante que no se ha difundido, porque este país, hay que recordar que vivió un romance con el Brasil neoliberal. México y Brasil comparten muchas cosas muy interesantes, porque no solamente fueron invadidos y descubiertos y conquistados en la misma época. Aquí nosotros tuvimos a Hernán Cortés y allá ellos tuvieron a este conquistador portugués terriblemente avieso que, caray, o sea, uno dice, no es posible que no hayamos encontrado estas similitudes entre Hernán Cortés y Pedro Álvarez Cabral, entre la diversidad cultural, la diversidad racial y las muchas cosas que compartimos con Brasil, pero no nos habíamos dado cuenta de eso porque no nos lo permitía aquí el neoliberalismo. Recordemos que, por ejemplo, Ernesto Zedillo tuvo un gran romance con uno de los presidentes más terribles de Brasil en las últimas décadas, que fue Enzo Cardoso. Ellos incluso actualmente siguen trabajando juntos, pero Enzo Cardoso es uno de los hombres más aviesos que han existido y uno de los tecnócratas liberales más terribles también de la historia de todo el continente. Aquí lo recibieron los intelectuales muy bien, le publicaron incluso libros, eran lecturas obligadas, porque estos intelectuales que son los mismos que están detrás de esta campaña sucia y que están en estas organizaciones, le preparaban recepciones palaciegas, le publicaban libros en las editoriales estatales, basta ver el Fondo de Cultura Económica que llevaba Adolfo Castañón y que supuestamente dirigió un tiempo Miguel de la Madrid, solamente cortaba listones, pero también se los publicaba en el editorial Siglo XXI, que llevaba nada más ni nada menos que un priista, el hermano de Francisco Labastida, Jaime Labastida. Entonces todo estaba cooptado por estos grupos y nos traían a Cardoso, que fue uno de los hombres que pidió préstamos a organismos internacionales también para perseguir a Lula da Silva y posteriormente también a Dilma. Entonces, este impeachment que es de todos conocidos y que es tan cacareado, no fue otra cosa más que una campaña orquestada por estos neoliberales precisamente que también pretenden que ese mismo esquema permee en toda Latinoamérica. Entonces, a mí me parece muy relevante que López Obrador esté recibiendo, fíjate, en mes y medio ha recibido a personalidades importantísimas. Estamos hablando, por ejemplo, del presidente de Argentina, con el cual tuvo una reunión muy enriquecedora y que no solamente fueron elogios, como lo quieren decir en el Reforma o en el Universal, en realidad hubo un intercambio de ideas y de propuestas sumamente importantes y sumamente interesantes, y eso es muy relevante en el sentido de que la crítica neoliberal ha dicho que el presidente solamente se está mirando al ombligo y que no le interesa hacer relaciones exteriores, su política exterior es prácticamente local. Y no es así, es una mentira. Lo que ocurre es que para ellos las relaciones exteriores se centran únicamente en Estados Unidos y no es así. Entonces, si tenemos en cuenta